Hola amigos, Carlos Ramírez López, doctor Ley. Hago pública una carta que he dirigido a María Corina Machado para que en su condición de Premio Nobel de la Paz intervenga ante las Naciones Unidas, ante la Corte Penal Internacional, para hacer que se tramite, que se movilice ese expediente que por allí cursa, que contiene la denuncia de tantos crímenes de lesa humanidad que se vienen ejecutando desde el año 2002 en Venezuela, sin que se hayan producido resultados más que ese examen preliminar que se ordenó abrir y que hasta la fecha está en parálisis absoluta. Se ha llegado al extremo de que 6 países, miembros de la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma, abrieron, le ordenaron también a la Corte Penal Internacional, como es su potestad, que diera curso a la investigación por los crímenes que se le han denunciado con respecto al caso de Venezuela, señalando expresamente los crímenes cometidos bajo las direcciones de Nicolás Maduro Moro. Incluso en Argentina, no hace mucho tiempo, se abrió un procedimiento también en función de que en su constitución, en la Constitución de Argentina, se permite actuación de naturaleza internacional, por justicia internacional. Pero la Corte no hace nada. La Corte, el fiscal Karim Khan se pronunció diciendo que iba a hacerse una investigación, se iba a abrir la investigación formalmente, el proceso formalmente, pero hasta allí llegó. Se trasladó a Caracas, le dio la mano y se abrazó con Nicolás Maduro, firmaron un acta de entendimiento que no sirvió de nada, se burló Nicolás Maduro de ese convenio que hizo con el fiscal Karim Khan y bueno, hasta la fecha de hoy. Maduro pues sabemos la situación en que se encuentra, pero ahora tenemos mucho más oportunidad de hacer movilizar eso a través de María Corina, porque eso le da autoridad, repito, autoridad moral para dirigirse expresamente ante las Naciones Unidas y hasta la misma Corte Penal Internacional para hacer que este caso avance y se tomen las previsiones del caso, las medidas que los venezolanos y el mundo está esperando ante el horror de lo que viene ocurriendo en Venezuela. Allí van a ver ustedes a darse cuenta del planteamiento que se le hace a María Corina. Carlos Ramírez López, doctor Ley. Llamado a María Corina Machado en su condición de Premio Nobel de la Paz. La citada distinción que a usted se le ha conferido le reconoce autoridad moral para actuar en la agenda humanitaria mundial. En consecuencia, dada la gravedad de la situación que en materia de violaciones impunes de los derechos humanos que por años padece la población en Venezuela, con el debido respeto le expongo. Al ser usted una referente moral mundialmente reconocida como tal, sus declaraciones y peticiones tienen un peso mayor en foros como la ONU, la Corte Penal Internacional, entre otros, y en tal virtud se le hace un llamado a que utilice dicha distinción para exigir la agilización de la actividad que le corresponde a la Corte Penal Internacional, CPI, en el caso que por ante dicha Corte cursa en la causa denominada Venezuela 1. Como es del conocimiento internacional, Venezuela viene atravesando un largo periodo de gravísimas violaciones a los derechos humanos de parte del régimen. Distintas denuncias que desde el año 2002 se han estado formalizando ante la CPI, pero vino a ser en el 2018 cuando la fiscal Fatou Bensouda aperturó un examen preliminar, pero limitado solo a hechos ocurridos desde abril de 2017. La situación fue empeorando al punto de que 6 estados, parte del Estatuto de Roma, instrumento que rige los motivos y procesamiento de dicho tribunal, varios de los países que integran el mismo, concretamente Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, en fecha 27 de septiembre del 2018, formalizaron denuncia por ante la citada Corte para que se procediera a investigar crímenes de su competencia cometidos en Venezuela por funcionarios del gobierno desde febrero del 2014. Se trató de casos específicos de asesinatos, torturas y encarcelamientos arbitrarios. Todo constatado por un panel de expertos que a instancia de la Organización de Estados Americanos, OEA, demostró y documentó fehacientemente. Dicha denuncia incluyó informes de la propia ONU y hasta la fecha de hoy, 8 años después, no se han producido resultados. En noviembre del 2021, el fiscal Karim Khan anunció la apertura de una investigación formal que le autorizó la Sala 1 de Asuntos Preliminares,
Pero 5 años después, todo sigue igual. No se producen resultados, y esto ha alentado la prosecución de hechos criminales horrendos en Venezuela que pasan en total impunidad tras más de 20 años de las primeras denuncias y 8 años desde que la propia Fiscalía de la CEPI reconoció que había bases razonables para entender que en el país se han cometido crímenes lesa humanidad. Tanto ha trascendido los crímenes que sin pausa en Venezuela ejecuta el régimen, que en Argentina la sociedad civil promovió y resolvió un pedido de enjuiciamiento contra Nicolás Maduro, por lo que allá se abrió una investigación en base a que en la constitución de ese país se establecen atribuciones a su sistema judicial para tramitar causas por hechos ocurridos en otras partes del mundo. Esto en base al principio de jurisdicción universal en lo que basó una orden de captura que en febrero de 2026 se le emitió y ordenó a Interpol su captura. Ahora mismo el mundo está siendo informado y conmovido por el más reciente de estas ejecutorias criminales del régimen, como lo es el crimen contra el ciudadano venezolano Víctor Hugo Quero Navas, ejecutado mientras estaba en prisión sin motivo alguno y sin ni siquiera dar información a sus familiares. A la pobre anciana madre que constantemente recorría centros de reclusión, fiscalías, tribunales, pidiendo información sobre su hijo que a sabiendas de que había muerto le mentían diciéndole sobre supuesto procesamiento judicial en curso. Hecho este que alcanza gran trascendencia nacional e internacional y mantiene a la sociedad en estado de conmoción. Por las razones expuestas, con el debido respeto, se le solicita que en su citada condición de Premio Nobel de la Paz programe actividades ante la Organización de Naciones Unidas, entre otras, pero fundamentalmente ante la Corte Penal Internacional, ante los países miembros del Tratado Estatuto de Roma, y en particular a los que formularon la antes citada denuncia en el año 2018. Planteando la necesidad de urgir a que se ponga coto a esa conducta criminal de los funcionarios del gobierno en Venezuela, y que lo hacen en complicidad con quienes fungen de jueces, fiscales, policías, de todo ese grotesco aparato que martiriza a la población en total impunidad, la cual se ve alentada por ese grosero retardo procesal de dicha CPI, de su fiscal, de sus jueces. Atentamente, Carlos Ramírez López / Dr. Ley.